Mateo 25, del 1 al 13. Hay dos grupos. Gente que estaba preparada y gente que se descuidó. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que tú te prepares. Tú tienes que pensar como las hormigas, aunque son pequeñitas, pero son sabias, son inteligentes. Ellas preparan su comida en el verano para el invierno. Tú tienes que prepararte para el día malo. Que no te vaya a agarrar desprevenido, desprevenida un gran terremoto. Que a lo mejor vayas a quedar enterrado en medio de las grietas de la tierra, porque la tierra se va a abrir y se va a volver a cerrar. ¿Qué quiere decir? Que va a haber gente que va a ser tragada con todo y carro. Quizás va a ir en una carretera y se va a abrir y se la tragó la tierra. Esto va a pasar porque el Señor viene sacudiendo a la tierra como a un hombre ebrio. Escucha bien. El Señor viene sacudiendo la tierra, pero mucha gente no lo quiere entender. Las noticias lo están anunciando en todos lados. Científicamente están hablando de los movimientos. Ponle atención a esto. No es cosa de nosotros los evangélicos, no, son cosas reales que están pasando. Sí, es una realidad. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sabes, aparte de la fe, que es esto, lo que nosotros creemos, que no lo estamos viendo, pero lo estamos creyendo. La fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Pero aquí tú lo estás viendo. Como Tomás, que dijo, si yo no lo viera no voy a creer. Pero aquí lo están viendo a través de los medios, a través de las noticias. Entra a la internet, revisa los terremotos que han habido. Ya son cientos y miles de diferentes intensidades. Hay tantas cosas que están pasando. En México, heladas que no habían visto antes. Bajo cero. Frío, congelante. Gente muriendo de hipotermia. Sí, no solo en México. New York, Chicago, muchos lados, heladas que no se habían visto en muchos años. Mientras que en otro lado, unas grandes olas de calor. El calentamiento global le llaman los científicos. Hay un desorden a nivel mundial de los climas. Y hay muchas cosas que pasan que a veces la gente no lo entiende. Hay cosas sobrenaturales que se mueven aquí en la tierra que son causadas por huestes diabólicas, satánicas. Son movimientos que se dan, que no voy a entrar en el tema porque son muy profundos y mucha gente no lo va a comprender. Pero también hay cosas que vienen de parte de Dios que son juicios, que es una sacudida para que la gente despierte, para que la gente entienda de que hay un Dios poderoso. Porque muchos siguen creyendo que descendemos del mono, como la teoría de este Carlos Darwin. Una teoría evolucionista que le han venido metiendo a mucha gente estudiosa, gente preparada, cuando la Biblia dice que la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. El diablo ha venido preparando a mucha gente. Por eso es que hay mucha gente profesional metida en el satanismo, siguiendo mejor a Satanás, el diablo, que siguiendo a Dios, que es el que los creó. El diablo es un imitador, pero hay cosas que no puede imitar. Sí, tenemos un Dios todopoderoso. Entonces, aquí el Señor nos está hablando, el tema son las vírgenes. Tiene que ser personal la búsqueda. Estas vírgenes insensatas querían que las que tenían les diera aceite. Israel cumple 70 años, que no tiene que ver con las vírgenes. 70 años cumple Israel de ser una nación. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice.
Estamos en la última generación. El Señor hablando de su venida, hablando de todas estas cosas, que no pasaría de esta generación. Una generación normalmente es 70 años, es el promedio de vida para el hombre. Es el promedio de vida, 70 años. Con más largura, 80 años. Pero son 70 años proféticamente hablando. No estoy dando fechas, pero estoy diciendo lo que la palabra dice. Que no pasaría de esta generación, de todas estas señales que habla Mateo 24. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sí, no es el fin, porque después de todo esto, después del arrebatamiento, van a pasar todavía 7 años. 7 años de gran tribulación. Aquí es donde empieza el principio de dolores. Bueno, ya comenzaron los principios de dolores. ¿Por qué? Porque estamos viendo todo esto. Rumores de guerra, guerras, pestes, hambres. ¿Cuánta gente no hay muriéndose de hambre allá en el África, en la India, en muchos lados? Habiendo tanto dinero acumulado en muchas partes. Usando tantas prendas preciosas de puro oro. Construcciones de puro oro. Y niños con raquitismo. Niños muriéndose de hambre. ¿Dónde está el verdadero amor de Dios en estos religiosos que han acaparado el oro para dárselo al anticristo, para hacerle un trono a Satanás? Señor lo reprenda. Pero la gente no quiere entenderlo. Esto es como cuando Noé, cuando el diluvio vino. ¿Y por qué? Porque la maldad de los hombres había aumentado. Lo mismo el juicio que vino contra Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque también volvió a aumentarse la maldad. Y hoy, miles de años después, viene a pasar lo mismo. Pero estamos en la generación del fin. Estamos terminando una generación de 70 años. Estamos en tiempos finales, tiempos difíciles. Si el Señor te está hablando de esta palabra es porque algo pronto viene. Iglesia, prepárate. Amigo y amiga, ya no es tiempo de estar jugando a Dios. Es tiempo de que te acerques a Él. Es tiempo que reconozcas que Él mandó a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Es tiempo de dejar la religiosidad. La religión no va a salvar a nadie. Ni te va a salvar ni Mahoma, ni el Buda, ni el Papa. No, el único que salva se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, estamos hablando aquí del verso 7 al 9, en el capítulo 25 de Mateo, que estas vírgenes insensatas no tenían aceite y querían que las que tenían les dieran. ¿Sabes qué quiere decir esto en lo espiritual? Que es cierto que aquí oramos e intercedemos por tus peticiones. Pero es importante que tú mismo aprendas. Yo siempre he dicho, te quiero dar pescado, pero también te quiero enseñar a pescar. Hablando espiritualmente, yo estoy dispuesto a orar por ti, a interceder por ti. Pero tú tienes que aprender también cómo entrar en una comunión, en una intimidad con Dios. El Señor ha venido hablando a través de todos estos días, a través de su palabra. Hay más de 100 mensajes aquí. Hay más de 100 mensajes guardados, donde Dios te ha venido enseñando y hablando por muchos lados. No habrá excusa para muchos amigos y amigas que en aquel día le digan al Señor: a mí nadie me habló de tu palabra, a mí nadie me habló del evangelio, a mí nadie me invitó para recibirte. El Señor les va a decir en aquel día: mi siervo el hermano Carlos, en todas las predicaciones, en todos los días que se paró ahí, siempre te hizo el llamado, siempre te invitó para que me recibieras, pero tú me ignoraste.
y tú no abriste tu corazón y por eso ahora estás aquí. Ahí va a ser el llorar y el crujir de dientes para muchos, porque no quisieron recibir al Señor. Ese es el pecado más grande del ser humano, que rechace al Hijo de Dios. Eso es lo más grande. Aunque habla Mateo 12:31, dice que todo pecado y toda blasfemia será perdonado, menos la blasfemia en contra del Espíritu de Dios. Menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Estas vírgenes insensatas no tenían aceite, no tenían para encender sus lámparas. Tú tienes que tener tu lámpara encendida, tienes que tener el aceite, la unción, así como David fue ungido. Y dice que desde aquel día siempre estuvo el Espíritu de Jehová, vino sobre él. Por eso era que el rey Saúl lo mandó a llamar, porque el Espíritu de Jehová se había apartado del rey Saúl, y el mismo Dios le había mandado un espíritu malo para que lo atormentara. Y mira, como David tenía el Espíritu del Señor cuando llegaba con el arpa a tocarle a Saúl, dice la Biblia que el espíritu que tenía Saúl se iba y entraba la paz. Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, vas a tener paz en tu corazón. Va a haber paz en tu casa. No van a ser demonios, espíritus inmundos los que te van a andar persiguiendo. No vas a sentir opresión, no vas a sentir algo negativo, no vas a sentir que te abren las puertas de los gaveteros, no vas a ver que te apaguen las luces, no vas a sentir que te apaguen la televisión. ¿Por qué? Porque lo que va a estar en tu casa van a ser ángeles que te están cuidando. Aleluya. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo me gozaba un día de estos que me decía mi niño de 2 años y medio, Josué, veía algo y yo no lo veía. Le digo, ¿qué estás viendo? Me decía con el dedo, ¿es un ángel? Sí. Y luego me dice, 2. Y luego 3, viendo para otro lado. Mira, qué hermoso es cuando los ángeles de Dios te están cuidando. En el mundo dicen que el ángel de la guarda, en la Biblia no habla de ángel de la guarda, dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si tú no estás bien con Dios, no te van a andar siguiendo ángeles, van a ser los otros los que te van a seguir. Por eso Dios te está llamando, mi amigo, mi amiga, para que lo busques. Dice la Biblia, Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje el impío su camino y vuélvase a Dios. Sí, tienes que volverte a Dios. Repito, no te va a salvar la religión. A nadie le va a salvar las religiones. No. Tienes que buscar a Dios de todo corazón para que Él haga la obra en tu vida. Decía que ellas, las vírgenes insensatas, no estaban preparadas. En lo actual tenemos que estar preparándonos nosotros con el aceite, pero te decía, no solamente se te quiere dar el pescado, sino que enseñarte a pescar. ¿Cómo tienes que entrar en intimidad con Dios? Dice la palabra que tienes que buscar al Señor en tu recámara secreta. Tienes que buscar a Dios en la intimidad. Dice que aquel que busque en la recámara secreta, todo lo que pidas en secreto, Él te lo va a recompensar en público. Tienes que saber hacer guerra espiritual. ¿Qué quiere decir? Una cosa es que entres en la intimidad, en la comunión con Dios, a orarle en silencio. Escucha bien. Cuando le pidas a Dios, cuando quieras algo específico, pídeselo en secreto, quiere decir en silencio, para que no escuchen los demonios, para que no escuche el diablo lo que estás pidiendo, porque cuando él lo escucha, él va a intentar detenerlo. Tienes que saber hacer guerra espiritual. Comunión con Dios es una cosa, orar otra cosa es interceder. Interceder es reprender todos esos espíritus inmundos que están estorbando en tu vida.
Es importante que estés preparado. Tenemos que estar preparados en ayuno, en vigilia, en oración. Yo le llamo el pavo. Palabra, ayuno, vigilia, oración. Pavo. Tienes que meterte en el pavo. Palabra, ayuno, vigilia, oración. Para que estés listo. Luego dice en el verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. En este momento la puerta todavía está abierta. En este momento no se ha cerrado la puerta porque estamos aquí. Cuando ya no veas al hermano Carlos aquí es porque ya me desaparecí. Es porque ya fuimos arrebatados. Y el diablo va a tener preparada una gran mentira, porque él es padre de mentira desde el principio. Él le va a decir a la gente que se quede, que los que desaparecimos fuimos secuestrados por los ovnis, por los objetos voladores no identificados. Por eso es que están habiendo tantas apariciones. El enemigo está preparando el escenario para el anticristo. Sí, escuche bien esto. No vayas a ser como las vírgenes insensatas y te vayas a quedar. Dice que se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Fíjate, qué tremendo. Estaban las 10 vírgenes. Todas tenían lámpara. Pero hubieron 5, un 50% que se descuidó. No tienes que descuidarte, alabado sea el nombre de Dios. Solamente los que estemos preparados seremos arrebatados. Así es, solamente los que estemos preparados vamos a ver a Dios. Así es. Voy terminando. La puerta se cerró. Ya no vino. ¿Sabes dónde voy terminando? Termino con el verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos el día y la hora, pero el Señor ya nos ha revelado. Escucha bien, aquí está. No es revelación antibíblica, es revelación bíblica. Por eso dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tienes aquí en esta parábola de las vírgenes, tienes un gran ejemplo. Más claro no está. Como dicen en el mundo, más claro no canta un gallo. Aquí está más claro que el agua misma. El Señor quiere que tú tengas tu lámpara encendida. Eso quiere decir que estés en la llenura del Espíritu Santo, aceite fresco. Sí, aceite fresco, que le estés buscando a diario. Ya no es tiempo para perderlo. No es tiempo para estar pensando en cosas del futuro. Es cierto que antes del año 2000 mucha gente decía: no, ya viene el fin en el 2000. Pero matemáticamente habían hecho cuentas malas, proféticamente. Luego alguien por ahí tiró una profecía que en el 2012 se acabaría el mundo. Aún hicieron una película. Pero sabes, ayer hablando con alguien de ese tema, tomando en cuenta lo que pasó el martes pasado, del meteorito que cayó en Detroit, Michigan, algo que me di cuenta es que hubo otro acontecimiento en el mismo lugar. Hay cosas ocultas que no sabemos nosotros. Hay cosas escondidas de los gobiernos. Muchos del gobierno se están preparando para ellos y sus familias. La gente millonaria se está preparando para salvarse de lo que viene a esta tierra. Pero tengo malas noticias para los millonarios. Si no tienen a Cristo, no los va a salvar sus millones. Nada te puede salvar de la ira de Dios. Nada los va a salvar de la ira de Dios.
porque el Señor dice que si te fueras para allá arriba, para el espacio, de allá vas a ser derribado. Si no, mira el Titanic, un 14 de abril del año 1912. Aquel hombre dijo que ese barco ni Dios lo podía hundir. Y el Señor le dio una gran lección a ese hombre y a todos esos millonarios que iban en ese barco lujoso, que en el primer viaje, en el viaje de inauguración, le puso un pedazo de hielo en el camino para que fuera partido en dos. Dios no puede ser burlado. Dios es soberano. Ahí murió mucha gente, pero no es comparado a la gente que se va a perder o que va a morir por no creer en el Hijo de Dios. El día de hoy, la invitación, mi amigo, mi amiga y aún mis hermanos, es que nos pongamos a cuentas con Dios. Que estemos como las vírgenes prudentes, buscando al Señor en todo momento. Sí, pensando en Él en todo momento. Buscando la forma de no pecar, aunque dice Juan, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenéis a Jesucristo el justo. Sí, esa es la ventaja que tenemos. Es la ventaja que tenemos como hijos de Dios. Que si cometemos algún pecado, claro, no estamos hablando que hay una libertad para ir a pecar. No nos vamos a aprovechar de la gracia de Dios. No por el hecho de que dice que tenemos abogado, vamos a irnos a pecar hoy y en la noche pedirle perdón a Dios. No, esto es si inconscientemente pecamos con una mirada, con una mala palabra, con un mal pensamiento. Si adulteramos porque que con solamente desear a la mujer del prójimo, ya estábamos adulterando. En aquel tiempo tenían que encontrar en el acto a la gente en adulterio para acusarle. Pero el Señor dijo que tan solo pensarlo en el corazón, ya adulteramos. Sí, y el enemigo es astuto que a través de los ojos nos pone el pecado, la tentación. Tengamos cuidado. La tentación, la opresión y la posesión. El diablo así trabaja. Te pone la tentación. Es para hacerte caer, para seducirte. Luego llega la opresión, te manda esos demonios, esos espíritus para que te opriman. Como lo hizo con Eva, le puso que era agradable a sus ojos aquel árbol que Dios le había dicho que no tocaran. Voy terminando. Tenemos que estar preparados con el aceite, con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amigo y amiga, hoy es un buen día para que te prepares como las vírgenes prudentes. Sí, como estas vírgenes que tenían el aceite y estaban en la luz. Las otras se quedaron en lo oscuro. Sin aceite estás en tinieblas, estás en la oscuridad. Necesitas estar con la lámpara encendida, porque pronto sonará la trompeta. Como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Yo te estoy alentando el día de hoy, amigo y hermano, para que estés bien con Dios. Y la única forma que podemos estar bien con el Creador, con el Dios Todopoderoso, es teniendo al Hijo,
a Jesucristo en nuestro corazón. Así es que independientemente de lo que esté pasando, de las señales que estemos viendo y todo, estamos viendo cosas en diferentes partes. Las pestes, las hambres, los rumores de guerra, las guerras, señales en el cielo, aquí en la tierra, catástrofes. Prepárate. El consejo del hermano Carlos es que estés preparado. Tenemos que estar preparados para lo que venga. Sí. Y pensar como dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La invitación, mi amigo, para el día de hoy es que recibas a ese Cristo poderoso. Que recibas a Jesús como tu Salvador personal para que tengas derecho a esa vida eterna y para que estés preparado como esas vírgenes prudentes que tenían aceite en su vasija. Voy a hacer una oración el día de hoy. Si tú la repites conmigo, tu nombre va a estar siendo inscrito en el libro de la vida en el cielo. Allá habrá gozo en el cielo, porque dice que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta, hay gozo. ¿Quieres repetir la oración conmigo? Esta es la invitación que el Señor te hace. No la rechaces. Repite conmigo esta oración. Dile: Dios mío, en este día yo he escuchado tu palabra. Señor, yo quiero estar como esas vírgenes prudentes. Señor, yo reconozco que he sido un pecador o una pecadora. Me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo en mi corazón y yo confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó de los muertos y subió al cielo para estar a la diestra del Dios Padre. Señor Jesús, en este día te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén, amén y amén. Si has hecho la oración de fe anterior, te felicito. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Si hoy llegaras a morir o si el Señor llegara a venir hoy por su iglesia, tú te vas para el cielo. Pero si no fuera así, necesitas buscar una iglesia evangélica cristiana donde te lleve un pastor o una pastora a bautizarte. Tienes que bautizarte en las aguas. Sí, ya tomaste el primer paso, que es creer y confesar al Señor como tu Salvador personal, pero necesitas bautizarte. Dice la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, visita una iglesia para congregarte, para reunirte, para que te enseñen. Recuerda leer este libro, la Santa Biblia. Este es el libro más vendido en el mundo. Aquí, en estos 66 libros, está la sabiduría de Dios. Aquí está el pasado, el presente y el futuro. No necesitas ir a buscar por otro lado. Sí, tienes que orar a Dios. Orar es hablar con Dios. Búscalo en la recámara secreta, en tu cuarto, en tu habitación, ahí en tu casa, donde te encuentres. Donde sea, quizás en tu carro. Aunque la gente piense que estés loco o loca, habla con tu Dios. Todo lo que le pidas a Dios en secreto, Él te lo va a recompensar en público. Sí, también recuerda dar testimonio. Sí, dar testimonio es decirle a la gente, a tu familia, que has recibido a Cristo en tu corazón, para que ellos también lo puedan aceptar, lo puedan recibir y tengan derecho a esa vida eterna. Sí, por eso el Señor dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tiempo está corriendo. Sí, y Cristo viene pronto.
has tomado la mejor decisión. Voy a orar por los que recibieron a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que todos los que hicieron la oración de fe, aquellos, Señor, que te recibieron de corazón el día de hoy, Señor, que no se aparten de tus manos. Señor, tenlos en el hueco de tu mano. Yo pido que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos y los defienda, Señor amado. Declaro que ninguna arma forjada prosperará en contra de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, por un camino vendrá el enemigo y por 7 caminos tendrá que salir huyendo. Así lo pedimos, lo creemos, lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús. Voy a orar, voy a hacer una oración por aquellos hermanos y hermanas que quieran reconciliarse el día de hoy. Aquellos que se han apartado del Señor o que andan caminando en doble vida. Sí, aquellos que están jugando al evangelio, pónganse a cuentas con Dios. Dile así: Dios mío, en este día te pido perdón por haber estado claudicando, Señor, en 2 pensamientos. Señor, por haber estado en doble vida. Señor, o por haberme apartado de tu camino. Hoy me reconcilio, hoy regreso como al hijo pródigo. Señor, ponme vestiduras nuevas, calzado nuevo, para caminar en tu verdad y en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, perdóname. Estoy arrepentido, arrepentida. Gracias, Señor. Amén.